Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad, sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí de nuevo a José Maceira, a José Piñeiro Maceiras. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Buenas tardes, seguimos aquí. Seguimos ¿Cómo en estás? ¿Verdad? Pues vamos la brega, ¿no? con En la el brega. tema Bueno, que parece que también va a ser un poco difícil de entender, ¿eh? sí, bueno, vamos a ello entonces. Bueno, recordar solamente, muy brevemente, para ganar tiempo, que eres el autor del 18 de julio del 36, Entre el mito y la realidad. Estamos hablando de su capítulo fundamental, tiene muchos, pero este es muy interesante. Es el capítulo angular en el cual tratas en profundidad los documentos secretos entonces, hoy gracias a ti conocidos y autentificados, por los cuales se sabe que el Partido Socialista Obrero Español, el de entonces, el de hoy, no han renegado nunca de su historia, pues andaba detrás, tenía ultimada prácticamente una revolución, desde luego mucho mejor preparada y hecha y mucho más eficaz que la del 34, que de una manera u otra tan mal le salió por distintas causas. Vimos en el capítulo anterior, Pepe, gracias a ti, pues que esos documentos están, que esos documentos se conocieron en su día por los militares, por el ejército, y que esos documentos son auténticos en contra de lo que algunos han intentado decir que eran falsos, lógicamente, para eliminar pistas. Pepe, tú hablas ahí de 4 documentos. Brevemente, Sí, para sí, retomar un sí. poco el tema, dinos. Yo, ya que has hablado de los militares, creo que sería oportuno leerte lo que George Hill, que fue un militar británico, Ajá, oficial de artillería y después trabajó mucho para la BBC y aquí hizo un trabajo súper franco. También publicó un libro que se llamaba Spain en el año 69 y que aquí se publicó por la editorial San Martín ajá. en el año 75, titulado Monarquía, República y Franquismo, 1878-1974. Eh, pues bueno, yo te voy a decir lo que un oficial de artillería que estuvo en servicio de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial dice sobre lo que hemos comentado en los capítulos anteriores. Um, Todos los militares españoles estaban imbuidos por dos principios que les fueron inculcados cuando de los 14 a los 16 años eran cadetes. El primero era que el honor de la patria debía ser defendido con tanto ardor como el honor de una madre. Y este principio tenía mucha más significación para un español de la primera mitad del siglo XX. Por tanto, el deber sagrado, y esto era una especie de locución que tenían los militares, porque lo pone en cursiva el autor, es deber sagrado de todo militar de un gobierno, mediante sus acciones, lleve a la nación al deshonor, a ojos del mundo, ya por demostrarse incapaz de mantener el orden, ya por colocar los destinos del país bajo el control, por remoto que sea, de una potencia extranjera, es el sagrado del deber de todo militar alzarse en defensa del país en contra del gobierno. Esto no lo dice ningún franquista, Digo, ninguna persona. Esto es la que el hombre conocía esto por haber hecho sus investigaciones con los militares y además porque también debía conocer la ley constitutiva del ejército que hemos claro. referido nosotros de 1878. Y además dice a continuación, los servicios de información militar atribuían a las acciones de Largo Caballero mucha más inspiración moscovita que la justificable por las pruebas. Pero existía la evidencia del séptimo congreso del Comité del año 35 por los Frentes Populares, etcétera, etcétera. Los colaboradores más íntimos del Lago Caballero eran Álvarez del Valle y Santiago Carrillo y otros que se encontraban en contacto directo y permanente con Dimitrov. Yo creo que es hora de que tú enseñes la documentación. Sí, señor, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que es esencial, vamos, lo que acabas de decir. Yo creo que es muy importante porque pone en evidencia pues el por qué terminan alzándose aquellos militares que consideraban efectivamente, como tú bien dices, como dice ese autor inglés, por cierto, nada franquista, como tú has remarcado, cuál era el concepto del honor militar, por lo tanto patriótico del momento. Ojalá de verdad, Pepe, lo tuviéramos hoy igual, pero bueno, así estamos. Tú en tu libro hablas de 4 documentos secretos, entonces, pero que de alguna manera fueron conocidos. Tú ya dijiste y demostraste que son verdaderos, que existieron y además son auténticos. Hoy vamos a referirnos a 2 de ellos. ¿Por cuál quieres empezar, Pepe? Hombre, yo el primer documento que debes poner es el de las armas, porque es un tema que también ya tratamos, yo creo que hace Vale, 2 programas o 3,
y creo que hay un documento que yo he encontrado que es el publicado en el periódico Nervión, que era un periódico de Bilbao, ¿no? Creo que es Sí. del 4 de finales de abril del año 36, ¿no? A ver, este, Yo no lo veo, ni sé sí, cuál es, pero ahí lo tenemos. ese es, efectivamente, creo que no sé si se puede ver no, bueno, yo creo que es de finales de abril de 36. Este es un Sí, periódico de la tarde y lo que hace este periódico es es del 9 de abril exactamente el del 9 de abril de 36. 1966. Bueno, pues Sí, efectivamente, gracias por el detalle. Publica al final, yo creo, sí, de esta primera página, ahí yo creo está, que es al final, la mercancía que dejó en España el vapor soviético Jerez, según Le Matin. En Le Matin efectivamente. era un periódico de París, por aquel entonces, que había publicado esto el mismo día. Entonces, esto lo publicaron en Bilbao. Este era un periódico de derechas de Bilbao. Hoy en Bilbao ya no hay ningún periódico de derechas ni nada que se parezca, y sacó el documento. El documento habla Ya, de pistolas ametralladoras y planes que se proponen desarrollar en ciudades españolas y en la nación portuguesa. Tú fíjate claro. lo que se dice aquí. Sí, 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 sí. Aquí está el titular, aquí está, y luego además lo remarca, dice Moscú arma a España para la revolución, publica Le Matin la siguiente referencia, y luego ya se alarga. Aquí lo pueden ver, Bueno, este es el periodo, vamos a ver, son dos barcos que llegan, que se sepan. Llegaron más, por ejemplo, en sí, Levante ya hablamos que en Valencia llegaron a las playas de Valencia, llegó alguno más, ya, pero se saben dos seguro, uno que llegó a Algeciras en marzo a principios de 1966, que desembarcó armas cortas y largas, ¿no? Y fue incluso detectado por el Servicio de Espionaje Británico, y así se hace constar incluso en los anales de la Marina, del Ejército de la Marina norteamericana todavía, ¿no? ya, Incluso hay algunos socialistas, como yo creo que es hasta Alberti, que habló, comunistas como Alberti, de que hubo gente que incluso socialista, comunista acérrima, marchó a Algeciras a ver la llegada de este barco. Incluso un periódico, creo que de Almería, hacía constar que este barco llegó a Algeciras y los socialistas de Algeciras salieron a aclamarlo. Los socialistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Los socialistas. Bueno, claro, pues claro, sacó armas y tal. Y después el mismo barco, otro diferente, que era el Newa, escrito en Nefa, escrito en PH, ya sabes cómo es el alfabeto ruso, sí, desembarcó unos días después en Sevilla armas largas y cortas, pistolas ametralladoras, ya, etcétera, etcétera. Este está comprobado también por los servicios de Mola. Yo también puedo decir también por Nicolás Sala, el ya, periodista historiador de Sevilla, que fue su director del ABC de Sevilla, lo confirma en sus, en sus obras. Y yo también he consultado con algunos señores del Servicio de Información Militar especiales, que claro, ellos trataron incluso con marineros que desembarcaron de noche estas armas en Sevilla, en claro. el barrio de Triana, marineros del barrio de Triana. O sea, es una cosa verídica, ¿no? Yo en el libro hago un estudio minucioso cómo se desarrollaron las armas, cómo llegaron, etcétera, etcétera. Aquí lo bueno que tiene este libro, este artículo, es que nos habla del famoso teniente Galán, hermano de Fermín Galán, De Fermín que era el Galán, jefe de las milicias comunistas de la MAP, milicias sí, antifascistas, obreros y campesinos, que eran las milicias armadas del Partido Comunista, como el que dirige esas armas y el que las controla. Y ya, efectivamente, en el libro este también de George Hills, hace de constar que antes del 18 de julio, el día antes del 18 de julio, esas milicias, las milicias comunistas en Madrid, tenían ya a 18.000 hombres armados con rifles y pistolas automáticas. claro, 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 Es documento que está en este libro, ¿eh? claro, Documento que se habla de 18.000 personas de las milicias del Partido Comunista de Madrid, en la provincia de Madrid, ya armados con pistolas, con pistolas automáticas y fusiles, ¿eh? O sea que claro, llegaron, las armas sí llegaron incluso a Madrid. Yo claro, había constatado que habían llegado vuestros informadores militares, el servicio de información habían llegado a Extremadura, en Sevilla también, y en Levante lo sabía, pero llegaron incluso a Madrid a armar a las milicias a la mar. Exactamente, claro. esto es una cosa clara. Curiosamente, en el segundo documento que tú pones de manifiesto, que tienes ahí, en ese Sí, documento aparece como uno de los jefes del Estado Mayor Galán, ¿no? Creo te lo que, no sé busco. si aparece Galán. Te lo busco enseguida, espera un segundín. Aquí está, para que lo vean todos nuestros
Aquí está el documento al que te refieres ahora. Ahí lo tenemos, ¿eh? Copia de la circular enviada a las Ejército Rojo, Galán. ¿Eh? El Estado Mayor, copia de la circular enviada a la organización de la CNT, Soviet Nacionales del Estado Mayor. Efectivamente, esto es la copia que el Marqués de Moral Sí, saca de la sede de la UGT de Madrid y también saca de Barcelona, pero es de la UGT de Madrid, y esto después llega a Inglaterra, ¿no? Pero este documento aquí se ve simplemente que aparece como jefe, como sea, comisario de guerra, que es un Estado Mayor, como jefe del Ejército Rojo Galán, que es el que, al que se refiere Nervión, el periódico Nervión y el Matén, que es el teniente Francisco Galán, hermano de Fermín Galán, que llegará en la Guerra Civil a ser coronel, tío muy duro, un tipo muy duro, incluso como constató haber estado en la zona del frente de Granada, yo creo que fue uno de los responsables, o que no intentó evitar el famoso campo de concentración de exterminio que hubo en Granada, pegando con Almería, exactamente, Turón, donde murieron de hambre a palos y asesinados pues los cientos de personas, que creo que cerca de 200 o 300 personas, no lo sé seguro. claro. Lo he publicado sobre el artículo de Almería, yo también algo sobre esto, pero es Galán, este es Galán. Aquí lo Galán. tenemos. Pues el documento está, en este documento, como puedes ver, se habla de las milicias, de tres tipos de milicias, las de asalto y las Sí, de asalto, ofensiva y resistencia, ¿no? aquí está. Y las sindicales, Ofensiva efectivamente, asalto y ofensiva, segundo resistencia y servicios de complementarios, sentido de información, y tercero sindicatos para huelga general. Reúne ciertas concomitancias con el documento muy confidencial que en enero, en febrero del 37 salió a la luz en el Senado de la República Francesa, donde el senador Gauterot sacó el documento que había hecho la Tercera Internacional en 1927, también llamado muy confidencial, este se llama confidencial, para estallar la revolución en París, y que es muy parecida a este sistema, al sistema que aquí existe. De esto podemos hablar algunos de estas personas que están aquí en el documento, si quieres, quiénes son. Sí. Bueno, pues es que yo ahora no lo veo, no me lo deja. ¿No te lo deja No me lo ver? deja. Súbelo para arriba un poco para que yo pueda ver. Bueno, ahí está. Bueno, el presidente es Largo Caballero, está Sí, claro. Comisario Interior es Hernández Zancajo. Hernández Zancajo era claro. uno de los jóvenes de las Juventudes Socialistas, jefe, el que editó junto a Carrillo y otros un libro en el año 35 del 2 de octubre, exactamente, donde ya se preconizaba que en el Partido Socialista hubiese un sistema ilegal, un aparato ilegal Sí, para una organización revolucionaria, y consideraba que formase, era partidario de que el Partido Socialista debía formar parte de la Tercera Internacional, ¿no? Este es Hernández Zancajo, fue un socialista, nunca fue comunista, las cosas son como son, y era una de las personas revolucionarias socialistas que querían el socialismo. Exterior está Araquistain. Araquistain es Luis Araquistain, uno de los brazos políticos, el brazo intelectual más importante que tenía Largo Caballero, es el que demostró, el que confesó a la prensa norteamericana recién terminada la Segunda Guerra Civil, perdón, la Guerra Civil, antes, sí, en la Guerra Civil, no me confundo, de que su cuñado Álvaro del Valle había entregado a las Juventudes Socialistas a la Tercera Internacional, ¿no? claro. El trabajo Pascual Leone, esto es un error, es Pascual León, exactamente. Ya, Es un error de todas estas copias de borrar, mandar los documentos de un sitio a otro, pues la gente se claro. confundía. Instrucción, Eduardo Ortega Gasset era un abogado, fue uno de los abogados del Frente Popular, muy radical. Agricultura Zabalza, también está. Comunicaciones Pestaña, que hay que hablar de Pestaña, ahí se ve que este documento es preparatorio, porque Pestaña formaba parte del Claro. Partido Sindicalista y Ya, estaba en el Frente Popular. Entonces, demuestra además que esto es de abril del 36, porque después Pestaña se sale, incluso critica al Frente Popular critica al gobierno del Frente Popular en el sí, Congreso, y creo que tiene algún contacto con los emisarios, los agentes de José Antonio Primo de Rivera. ya, Incluso hay una cosa muy curiosa que en Barcelona, cuando está en el movimiento y están luchando las tropas que se alzan contra los milicianos, curiosamente Pestaña, en vez de estar con los milicianos, está con los alzados, y sale después diciendo que estaba cogido prisionero. Eso no es ya, creíble, y lo que estaba claro es que Pestaña conocía la tercera Internacional, porque había estado en el segundo Congreso Internacional, o la primera, en Moscú, y sabía lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, esto es un proyecto que hacen los socialistas revolucionarios o algunos comunistas de España
para tomar el poder. Este es el primer proyecto, ¿no? Y lógicamente es de la primavera, no es de junio, ni es de ni julio, que es ya cuando... Perdona. Sí, sin ningún problema. Es cuando en cierta manera, Pestaña se desplaza del Frente Popular. Ya. De Hacienda es Álvarez del Valle, que es el brazo político de Álvaro Caballero, es la persona que incluso era un agente de la Tercera Internacional y que formaba parte del Partido Socialista y que es una consecuencia de lo que dijo Rabines, el sudamericano Rabines, de que tenía ya la Tercera Internacional desde los años 30, tenía gente burguesa y de otros partidos infiltrada, Claro, como que claro. otros partidos que trabajaban en la Tercera Internacional. Álvaro de Valles clarísimamente de eso, y además lo testimonia su cuñado Luis Araquistán en la prensa, ¿no? Que hemos referido en ese artículo que se publicó en la prensa norteamericana. Sí, Hacienda, Mangala es el coronel claro. Mangala, que yo creo que es uno de los Hombre, redactores de estos documentos, con el claro. comandante Barceló. Creo que si no es el comandante Barceló, es Mangala, creo. Marina es Bujeda, es un abogado del Estado socialista que no era de la línea de Largo Caballero, con lo cual Ya, quiere demostrar que esto era una especie de proyecto que hicieron los caballeristas para tomar el poder y que tenían que convencer a 3 o 4 personas para hacer la revolución, que por eso esto no se produce en las fechas que decían del 10 de mayo al 29 de junio, porque no claro. se produce una unión de todas las fuerzas del Partido Socialista, ya lo hemos comentado, para tomar el poder. En el Ejército Rojo está Galán, está clarísimo, ese que tiene las armas, el que tiene las armas, que no controla, es una Sí, sí. persona. Ferrocarriles Álvarez Angulo, Industria Baraibar. Baraibar es el director del periódico Claridad, el periódico de la Ah, UGT de Largo Caballero, el que sacó los documentos, de que si estos documentos eran falsos los publicó, pero claro, cuando ya los documentos eran inservibles, porque es que claro, Baraibar estaba en el complot, estaba conspirando, ¿no? claro. Comercio Ya. Vega, Obras Públicas Díaz, este Díaz es José Díaz, del Partido Comunista, Propaganda y Prensa Javier Bueno, Justicia Jiménez de Asúa es el abogado que defendió a Largo Caballero. Jiménez de Asúa es el abogado que defendió en el Consejo de Guerra a Largo Caballero, era un catedrático de Derecho Penal del Partido Socialista, pero no era revolucionario, ¿no? Pero también lo habían fichado porque era un hombre importante para llevar a cabo la organización de un sistema revolucionario. Aparte que él se había hablado en algunos artículos en 31 de la Revolución Rusa y de cómo funcionaba la justicia revolucionaria, la de la Checa, y por eso está ahí puesto. Asesor de la presidencia, Ventura, con mayúsculas. El único que con mayúsculas, Sí. Ventura, es Jesús Hernández, el delegado de la Tercera Internacional en España, Ya. español, que estuvo en el Congreso, lógicamente, de Moscú de 1965. Enlace, jefe superior es Ventura. Hay un jefe superior, está claro, esto es curiosísimo porque enlace, jefe superior, por encima del Largo Caballero había un jefe superior. ¿Quién era? Si se tenía que venir de París, lógicamente. Podría ser Claro. Dimitrov, exactamente. Euskadi, Rafael Pérez. Cataluña, Pedro Aznar. Andalucía, Bolívar, era el diputado del Partido Comunista Bolívar. Levante, Escandel. Baleares, Jaume. Canarias, Mizge, que es uno del Partido Comunista. Aragón, Pavón, de la CNT. Cuidado, Pavón era de la CNT. Galicia, Romero Robledano. Asturias, Bernardino Tomás, de la UGT. Pero claro, aquí viene el problema, porque Bernardino Tomás era de la línea de Prieto y no quiso unirse con ellos nunca, hasta el punto que el 31 de mayo lo intentaron matar la gente del Largo Caballero en Écija, en la Plaza de Toros de Ya. Écija. Joder. Exactamente, estaba ahí puesto. Margarita Leite de Extremadura, efectivamente, era una radicalísima. Margarita, además, yo Radicalísimo, creo sí, que era señor. gente de la NKVD o de la OGPU, después sería la KGB por aquel entonces, como había sido elegida diputada por Extremadura, pues lógicamente la pusieron ahí. Después tuvieron un Claro, problema. Castilla es José Luis Andrés Manso, que es del Partido Socialista. claro. Las milicias están bien puestas porque son de 3 clases: asalto, ofensiva, resistencia, etcétera. Y las armas es lo que decía, lo que ponía lógicamente la información del ejército, Claro. decía ese informe que lo hago yo constar de enero del 36, donde la revolución se va a utilizar con armas automáticas en las ciudades. Para eso el armamento es fusil, rifle y ametralladoras. Ves que cañones no hay ninguno, ni No, no. cosas antiaéreas, está claro. Las armas largas son 25.000 fusiles, 30.000 pistolas y 200 ametralladoras. Si ves, ya lo hemos comentado, está muy, muy relacionado con lo que pensaba también el ejército italiano,
para ayudar a la falange a tomar el poder, ¿no? Eran claro, 10.000 en las largas y 200 ametralladoras. En la ciudad, con 200 ametralladoras, en las grandes ciudades, que es donde se iba a disputar en la guerra, en la revolución, pues eso yo creo que era importante. En España habría pues 100 ciudades importantes, pues imagínate, dos ametralladoras por ciudad importante, ¿no? claro, no, El es mando general importantísimo. de las milicias son el jefe superior Santiago Carrillo, efectivamente. ¿Por qué? Porque Santiago Carrillo era el jefe de las Juventudes Socialistas Unificadas, que Claro, pertenecían ya a la Tercera Internacional y estas estaban ya armadas. Euskadi, Fulgencio Mateo; Castilla, Luis Azcona; Bruno Alonso. Bruno Alonso es un socialista. Extremadura, Nicolás de Pablo; Andalucía, Fernández Bolaños; Asturias, García Artúnez; Castilla, Cataluña, Miguel Valdés; y Levante, Zapino; y Galicia, Fernández Casorio. No lo conoce nadie a Fernández Casorio, nadie. ya, Aragón, Castilla, Canarias y Baleares no tienen. Fíjate el problema que tenían, que en Aragón, fíjate el documento, si es verídico, en Aragón no habían todavía pactado con las milicias de la CNT y la FAI, que eran claro, fortísimas. Y que eran entonces por eso dominantes. metieron a pestaña ahí a ver si, como había sido de la CNT y aunque formaba el Partido Sindicalista que se había Claro. presentado, a ver si lo convencían. Que también pusieron a Pavón, a ver si Pavón, pero realmente no funcionó porque en el Congreso de la CNT de 1966 de Zaragoza dijeron que sí, que había revolución, pero siempre que la UGT dejara al Partido Socialista, que fuera una Sí, revolución solo de obreros. Claro, como quien la estaba organizando era el Partido Comunista y el Partido Socialista Nuevo Caballero, pues no hubo, claro. Fíjate, perfecto. no. Canarias y Baleares no tienen. En Baleares después, por la documentación que yo presento en el libro, sí la tenían. Incluso se cogió un telegrama en el cual se Sí, hablaba de la central de la resistencia, de la central revolucionaria, que ya es el segundo paso sobre estos documentos. O sea, ya, este de abril ya se hubiera llegado. Y en Canarias no se llega efectivamente, pero no no olvidemos que en julio, creo que es junio o julio del 36 en las Cortes, un diputado habló de que en Canarias se había declarado el comunismo, una cosa ya. totalmente curiosa, curiosamente, o sea que también estaban en el complot, aunque no tenían gente efectiva, porque en Canarias sobre todo lo que había era gente también de la CNT. Había Ya. gente armada de Canarias, era gente de la CNT de la FAI, ¿sabes? Incluso habían matado, yo creo que habían asesinado a un presidente, no sé si era presidente de la audiencia, un juez muy importante en las Islas Canarias en el año 35. O sea, eran personas, date cuenta que quisieron asesinar a Franco y era gente Sí, de la sí, FAI es y era verdad, en Canarias. es verdad. No tenían, el documento es auténtico porque aquí se ve clarísimamente que no tenían el acuerdo con la CNT, caray, que es esas desde junio, no tenían con la CNT ni con la FAI, exactamente. Sí, 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 qué interesante. La verdad es que, bueno, son detalles que, claro, bueno, pues tú porque los conoces, nosotros no, pero lo has desglosado perfectamente. De todas maneras, Pepe, aquí está la creen de la creen, ¿no? De la revolución, del PSOE, del Frente Popular, que después, durante la guerra, vamos a irles viendo que ocupan cargos Sí, además, si te importantísimos. fijas, no hay, por lo que veo aquí, no hay ninguna persona representante de los partidos de izquierda republicana, del partido de Azaña, ni del Claro, partido, no, no, ninguno, de los burgueses, ninguno. Estaba claro lo que estaban haciendo. Si te acuerdas de lo que yo leí de lo que os había dicho en París en el 1 de julio, ya se hablaba de romper con la izquierda burguesa. Pues aquí lo ves que claro, ya la idea la tenían clara. Ellos querían el Frente Popular como una tapadera democrática para engañar a los países de Europa, claro. pero ir poco a poco hacia la revolución. Pero en un momento dado ellos tenían que romper con el sistema y plantear una revolución clara. Y esto es Claro. un documento claro, vamos, Sí, claro. señor. Muy importante lo que acabas de decir, Pepe, porque además después resulta claro, pero esto siempre utiliza una pantalla, vamos a decir, entre comillas, democrática, ¿no? Metemos ahí a Zaña, que en el fondo era muy listo, pero era bastante tonto, los ponemos ahí, pero luego, Pepe, es lo mismo que hace, entiendo yo, si no me corriges, Lenin, los bolcheviques. Quien hace la revolución son Sí, los es parecido. bolcheviques, Sí, sí. son los mencheviques son los que echan al zar. Pero luego, a los pocos días, bueno, al mes, lo que tienen es un golpe Meses. interno, ¿no? Sí, es una cosa parecida. Aparte que los comunistas también son expertos en dar un golpe de Estado desde el poder. Y en Claro, Checoslovaquia en el año 1948 lo hicieron. El año claro. 48 en la antigua Checoslovaquia, es decir, son personas, o sea, estaban dotados por una organización, la Tercera Internacional, que era fantástica. O sea, eso no se ha superado jamás. Yo creo que incluso después lo que se hizo el Cominform en los años 50, Sí,
incluso la tricontinental de Cuba no llega a la categoría de técnica de la Tercera Internacional. Esto es una organización claro, muy bien hecha, muy probable, pero está clarísimo. Esto es un Estado Mayor de la Revolución. Incluso se claro. habla, lo curioso de Ventura, fíjate, que es el jefe, el asesor de la presidencia, enlace jefe superior. Sí, sí, Parece como si hubiera un jefe superior por aquí encima del está. algo caballero, lógicamente. París o Dimitrov, está claro, vamos. Claro, claro, claro. O sea, volvemos otra vez a lo que ya hablamos en un capítulo anterior. Esa URSS que nosotros la hemos circunscribido nada más que a la antigua Rusia, era la URSS de todo el mundo, entiendo, Pepe, ¿no? Sí, También. sí, claro, eso estaba claro. Eso Claro, estaba en los estatutos de la Tercera Internacional y en la Constitución de la Unión Soviética. Incluso yo en estos capítulos hablo del documento por el cual el documento se extingue la Tercera Internacional en mayo de 1943. En mayo de claro, 1943, yo lo hago constar en el libro, se extingue la Tercera Internacional por orden de la Comisión Ejecutiva, lo que se llamó también Comiter, y ahí se hace constar que quedan sin efecto los congresos y los estatutos de la Tercera Internacional, claro. todos, los de 1919 hasta 1943. Está que claro, o sea Claro, que claro. no Bueno, es como los historiadores de izquierda dicen, bueno, es que en el año 35 se llegó a un pacto. No, no, eh, pacto nada. Esto era una cosa muy bien preparada. Incluso Casanelles, que fue uno de los que participó en el asesinato de Dato, ya, del presidente del gobierno Dato, le entrevistó en el año 32 cuando vino como delegado, como agente de la Tercera Internacional a España clandestinamente, y lo entrevistó el periodista que después hizo libros sobre Edilla, Maximiano García Venero. Él dijo ya. que la revolución en España era imparable. Y era el que hablaba también, lógicamente, por no sé si me ves, hablaba también Sí, sí, por sí. crear un frente único de las fuerzas todas obreras y para tener fuerza y poder llevar a cabo una revolución más perfecta y más Claro, contundente, ¿no? claro, Realmente tú eres militar y lo sabes. Unas fuerzas y un mando superior que cada uno va por su lado están destinadas al fracaso. Esa es una de las claro, razones por las cuales Franco y los militares decretaron la jefatura de Franco en octubre del 36 y la jefatura y la unión de milicias en abril de 1937. Eso es lógico. Y los comunistas, naturalmente, pues querían que todas las fuerzas obreras, socialistas, comunistas y anarquistas se unieran para dar la revolución y después ya vendrían ellos. Por eso el documento número 3 y número 4 ya son más comunistas, porque es ya ellos controlan más este claro, movimiento, como ves, son de comunistas, de socialistas, de Largo Caballero, y hay algunos que podrían, ellos entendían, los socialistas, pues lógicamente convencer como a Súa, que había sido el abogado defensor de Largo Caballero, sí, Bujeda, que era pues abogado del Estado, que podían convencerlos, sobre todo para organizar un Estado revolucionario, porque eran personas claro, que entendían de derecho público y de derecho penal. Caso era uno catedrático penal, era a López de Azúa, perdón, Azúa, Jiménez de Azúa, y Bujeda era abogado del Estado del PSOE. Entonces, lógicamente, claro, pero estos al final no se retrayeron. Esto fue la razón, pero esto siguió, el procedimiento siguió. Esto es el primer esbozo de una revolución, eso está claro. claro, No puede claro. decir, lo que se ha dicho es una cosa lógicamente oportunista y para justificar una determinada ideología política disfrazada de historiografía, pero esto está claro, Claro, el documento, claro. si se estudia detenidamente, como hicieron los militares, se ve que ahí tú lo ves, hay datos logísticos de aprovisionamiento que Todo, son todo. típicamente militares. Eso no lo hace Tomás No, Borrás, ningún oh, falangista. no, no, no. No, 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 no. Además, vamos a ver, no hay revolución, como tú bien has dicho, ellos se dieron cuenta, sin un Estado mayor, no hay revolución sin un armamento suficiente y desde luego no hay revolución sin una organización. Por eso cuando después hablan, no, es que lo de los asesinatos y demás era una pandilla de exaltados, descontrolados, no, no. Aquí también se está demostrando algo por tu parte muy importante y es que todo estaba perfectamente medido, todo estaba Sí, no, perfectamente no. planeado. Vamos a ver, vamos ya con lo más grave. En el Soviet, en este número, documento 2, donde se hablan de las fuerzas que hay, se habla de esto. Pero en el número 2, que lo sacaremos otro día, el documento, el número 2, que Sí, también lo hay, sacaremos el número, yo llamo el número 3. En este documento se dice, pues bueno, los jefes locales deben ser verbalmente del comité. La contraseña, esto es para Madrid.
orden de comenzar el asalto de los puntos determinados, orden de comenzar el movimiento, orden de comenzar la movilización, huelga general, movilización sindical, actos de sabotaje, voladura de líneas férreas, aplazamiento del movimiento, orden de aprovisionamiento, es de armas, la organización está a claro, punto, cierre de fronteras y puertos, ejecución de los que figuran en las listas negras. Exactamente, es muy grave. claro. Y después, naturalmente, se vuelve a hablar, se vuelve a decir, la organización, esto es para toda España, y para Madrid, los sitios donde están los depósitos de armas, donde se tiene la Casa del Pueblo, se sabía por la UGT que los tenía armas, Claro, Círculo Socialista de Barriada, se sabía que los socialistas habían repartido armas por allí, en la imprenta de Mundo Obrero, ¿por qué? Jesús Hernández era el director de Mundo Obrero, Ventura, alias Ventura, el jefe de la tercera, el delegado de la Tercera Internacional para España, la Casa del Pueblo, del Hospicio, ocupación, está todo, está aquí, está incluso hasta el depósito, hasta el libro, hasta el periodo, yo creo que está el socialista que también tenía armas. Y después al final se dice que las órdenes son de ejecución inmediata de todos los detenidos antirevolucionarios, los republicanos del Frente Popular serán invitados a secundaria. Ejecución de revolucionarios. Ya que hablamos de, hemos tocado en el capítulo anterior lo que ha pasado ¿cómo se llama? En Zaragoza, sí, la información que está en la causa general de lo arzobispado de Zaragoza hace constar que antes de estallar el 18 de julio había listas negras y que las listas negras que le habían hecho los partidos de izquierdas, los primeros que aparecían en las listas negras para ser ejecutados, fusilados, eliminados, eran los sacerdotes. Y efectivamente, claro, en la provincia de Zaragoza hay 77 curas asesinados en los primeros días, aparte de varios seminaristas y también varios religiosos, creo que más de 100 personas. Y esto lo hicieron automáticamente, en principio de julio. Es una claro, cosa que ellos tenían bien preparada, la tenían pactada y consideraban como antirrevolucionarios a los sacerdotes y para eso fueron contra ellos. claro. Es que lo que no saben algunos, pero me imagino que cuando se publique este vídeo ya ha salido, porque va a salir mañana, estamos grabando hoy, es que has publicado un artículo magnífico dedicado a una noticia que ha saltado, que es una verdadera vergüenza, y es que los profesores de historia de la Universidad de Zaragoza están en contra de la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que al parecer va a hacer tanto el PP como Vox en Aragón. Claro, Pepe, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, tu artículo es una maravilla, pero Bueno, damos una pequeña referencia. el artículo mío está escrito hace 3 años, en octubre de 2020, se publicó en Claro, 2020 en el periódico El Correo Español. Ahí decía constaban cosas que lamentablemente lo que se decía ahí se ha cumplido. Es claro, decir, yo decía que aquí había personas que no se habían enterado de lo que había pasado en Aragón en la guerra civil y es lamentable que unos historiadores nos quieran hablar de que, bueno, que se puede, por Aragón es muy bonito. No, 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 no. Investigar, claro, que tú investigues lo que pasó en la guerra civil en un bando en contra, eso es perfectamente lícito y hasta cultural. Lo que no claro, se puede es permitir una legislación que pone multas por decir que yo soy falangista, yo soy tradicionalista. A mí me pareció que el gobierno de Girón fue revolucionario, que fue mejor para los obreros el gobierno de Girón que todos los socialistas que ha habido después, como ministro de Trabajo, o que Franco hizo un sistema de regadíos, el régimen de Franco, por ejemplo, en Aragón, muy bueno, muy interesante para la época, que claro, mucha gente de la CNT se pasó a la Falange y formó parte de las banderas de Falange de Aragón, de estas cosas, porque te pueden acusar de enaltecimiento del franquismo. No es ningún disparate cuando una asociación de la memoria histórica le ha presentado una denuncia a la consejera de Justicia, yo creo viceconsejera de Justicia de sí, Aragón, porque tenía en su despacho la bandera que estuvo sí. vigente hasta 1961-1962 diciendo que era fascista. Y el Partido Socialista del Gobierno, pues anchas Castilla ha tirado para adelante con la denuncia, cuando no sabemos si esa foto es de hace 20 años, 15 años, 10 años, y aunque Claro, lo fuera, aunque eso lo no es el fuera. enaltecimiento de un régimen franquista. Vamos, es Claro, que el problema claro, es que al autorizar esta norma, permites que radicales puedan denunciarte por cualquier cosa. Entonces, esa norma tiene que modificarse o derogarse. Y si no claro, estamos en la tiranía, se pongan como se pongan, claro, tengan los títulos que tengan. Eso está claro. Se ha demostrado prácticamente en la práctica que esa ley es utilizada por una organización para denunciar a una persona que tiene una claro. bandera. Sí, señor, sí, señor. Está claro. Es que Eso es gravísimo. claro, Eso es claro, gravísimo. Eso no pasa ni en el Reino Unido, donde yo he estado, ni en Estados Unidos tampoco. Eso claro, nunca pasa. O claro, sea, claro, realmente, si eso pasase, aquí el libro de George Hill, que fue de la BBC, estaría procesado, estaría claro, también denunciado. claro.
claro. Sí, Hombre, señor. es que esto ya son cosas que salen ya. Yo no sé cómo hay personas que son doctores en historia, con libros publicados, que pueden sostener esa barbaridad. Claro, claro, claro. Sí, señor. Que Yo, hagan lo que quieran, que hagan lo que claro, quieran, todo el mundo es claro. libre. No, Pero no, realmente no. es que se ha visto que en Aragón esa ley es para perseguir políticamente a determinadas personas. Sí, señor. Prácticamente. Sí, señor. Hombre, hombre, si una persona en Aragón dijese, yo dijese por la radio, yo estoy de acuerdo con yo, mis ídolos son los verdugos que estaban fusilando, según Cabanillas, a los dirigentes sindicales, qué bueno sea. Hombre, pues sí, vale, sí, ya, eso es. Ahora, que tú estés utilizando eso para perseguir ideas, eso es lo grave. Claro. Y que unos profesores, caray, de historia, sean cómplices, Sí, señor. hombre, Sí, señor. Sí, señor. Yo recomiendo a nuestros seguidores, se nos acaba el tiempo, Pepe, que lean tu artículo magnífico, lo hemos publicado, se llama Estadísticas y reflexiones acerca del terror rojo en Aragón 36-39, donde pones los puntos sobre las sillas del absurdo, la barbaridad de estos llamados profesores de historia que se dedican a amparar entonces las barbaridades que hicieron aquellos, porque claro, en el fondo están amparando eso, Pepe, ¿o no? no, porque si tú ahora, por ejemplo, en Zaragoza, publicas algo de lo que es una síntesis, que se pueden decir cosas mucho más horribles que pasaron en Aragón, Claro, si tú eso lo comentas claro, detenidamente, te pueden acusar de enaltecimiento del claro. franquismo porque a la consejera Sí, de sí, Justicia sí, de sí. Aragón, que tenía una bandera que estuvo vigente hasta el año 81, la consideran Claro, enaltecimiento del franquismo. claro, Hombre, y son multas claro. de 50 o 60.000 euros, Sí, sí, que sí, sí. arruinan a una persona, la vuelven loca. A Nada, una persona, vamos a ver, a una persona le ponen una multa de 50 o 60.000 euros y llega a su casa por decir, por ejemplo, que el jefe de Falange, digamos, no, te lo voy a decir más fácil, claro, que el abuelo del presidente, expresidente del gobierno, José María Aznar, que se pasó para el lado nacional y estuvo ahí en claro, Zaragoza y los falangistas le echaron una mano y después lo llevaron a Valladolid. Y en Valladolid, gracias a lo que se le dijo, los falangistas de Zaragoza le salvaron la vida al abuelo, presidente del gobierno. Eso es nacimiento del sí, sí, franquismo. sí, sí, está claro, está claro. Grave. Nada, Es está muy claro, está claro. Esto, Pepe, se nos acaba el tiempo, nos queda medio minuto, recordamos tu libro de verdad. Bueno, y te emplazamos para seguir con esta sesión, con estos documentos secretos, con esto que tú presentas en el libro y con esto que de verdad yo creo que es una primicia para todos nosotros escucharte y tenerte aquí y que nos desveles todas estas singularidades tan importantes para que no nos sigan engañando. Pepe, pues nada, muchísimas Quiero gracias. decir simplemente que el libro de George Hill en ningún momento es este, ¿eh? Sí, se ve ahí, se ve ahí. Ahí Está hay en la tu Biblioteca foto. Nacional. Este se ve el libro, ¿eh? Se ve, se Que ve, se ve. publicó. Nada, nada, perfecto. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Te emplazamos para la siguiente sesión, de verdad muy interesante, porque todo lo que estás diciendo, yo creo que, como he dicho antes, es una primicia y de verdad que te lo agradecemos muchísimo. Un abrazo, Pepe, muchísimas gracias.